Buenos días, hoy hablaremos de la función mediana, que es parte de las funciones estadísticas. Vamos a ver algunos ejemplos de aplicación de la función mediana. Antes el objetivo es, al finalizar la sesión, vamos a utilizar la función mediana y hacer algunos ejemplos y cómo la vamos a desarrollar con Excel. Ahí tenemos el contenido, entonces estamos cogiendo esta última parte, solamente vamos a aplicar la función mediana. De igual forma, a ver, vamos al ejemplo. Tengo ahí algunas funciones estadísticas, en qué caso se utiliza. Vamos a tener una amplia variedad de aplicaciones. Entonces, cuando nos dan una fórmula, las tenemos que trasladar. Una opción es trasladarla a esta herramienta que se llama Excel. La mediana, por definición, nos dice que es el valor que divide una serie de datos en dos partes iguales. La cantidad de datos queda en la parte inferior, por debajo de la mediana, y la otra mitad por encima de la mediana. Vamos a ver un ejemplo. Tengo aquí varios ejemplos, entonces vamos a ir viendo una por una. Los datos que se nos muestran son estas. Para la muestra, en el caso de que los datos sean impares, veamos, los datos son, a ver, vamos un poquito más grande. Entonces, si resolvemos, este ejercicio está resuelto estadísticamente, entonces vamos, los datos son 4, 7, 5, 6, 3, 2 y 7. Entonces, contabilizamos los datos, veamos, tenemos un número impar de datos, tenemos 7 datos, por tanto vamos a aplicar la siguiente fórmula. La mediana va a ser igual al dato, a la observación, en este caso, n más 1 sobre 2. ¿Cuánto vale n? N vale 7, 7 más 1, 8, entre 2 sería 4. Entonces, en la cuarta posición está la mediana. Obviamente los datos se tienen que ordenar. Veamos aquí, los datos originales la está ordenando. Por tanto, la observación cuarta es 5. ¿Cómo hacemos esto con Excel? Vamos a aplicar simplemente la fórmula. La sintaxis de la función mediana, vamos a ir revisando ahí. Mediana. Ya, entonces, siempre vamos dando una lectura. Devuelve la mediana de un número, dice, o el número central de un conjunto de números. Entonces vamos a abrir el paréntesis. ¿Y cuáles son los datos? Me pregunta cuáles son los argumentos, son los números. Simplemente aquí vamos a tener que seleccionar. Ya no vamos a ordenar porque internamente la función lo hace. Enter, presionamos y vamos a ver de qué coincide con el resultado. ¿Qué pasa cuando los datos son números pares? En este caso se refiere al tamaño de la muestra. 1, 2, 3, 4 y en el otro lado tenemos 4, en realidad son 8. Primero las tenemos que ordenar, ya sea en forma creciente o decreciente. Aquí en el ejemplo la está ordenando en forma decreciente, de forma que 3 quedan en el lado izquierdo y 3 quedan en el lado derecho. Como tenemos dos datos que están en la parte central, lo que hace es calcular el promedio de estos dos. Esa sería la mediana. Si expresamos esto en forma de una fórmula, la mediana va a ser igual el dato que está en la mitad más el dato que está en la mitad más una observación. Por tanto, si n vale 8, 8 entre 2, 4, y el otro dato sería 4 más 1, 5, entonces está en la posición cuarta y la posición quinta. Y la dividimos entre 2. Entonces, ese resultado es 12.5.
Entonces con Excel esto es más fácil, simplemente le decimos ahí mediana de quién, del conjunto de datos. Vamos a seleccionar este conjunto de datos, cerramos paréntesis, enter, y nos dice de que la mediana es 13, pero en realidad no es 13, sino que está calculando el promedio. A ver, vamos acá. Entonces en Excel vamos, se nos muestra el valor 13, ¿no es cierto? A ver, veamos. A ver, vamos a comprobar los datos. 12, 15, 14, 16, 11, 10. Hay 2 veces 10, ¿ya? Entonces vamos a recalcular esto. Entonces tenemos dos datos. Lo que quiero es verificar si realmente este resultado es la misma. Entonces vamos a extender la fórmula. Entonces una forma de extenderla es esta. Vean, simplemente vamos a arrastrarla y efectivamente el resultado también es la misma. Nos faltaba una observación. ¿Qué pasa cuando los datos son agrupados? Aquí la fórmula para determinar la mediana está dado por LI. ¿Qué es LI? Nos fijamos, es el límite real inferior del intervalo de la mediana. Perfecto, aquí, ojo, nos habla del límite real inferior. Más la parte central, que sería la mitad de los datos, n sobre 2, menos la frecuencia acumulada anterior a donde está la mediana, dividido entre la frecuencia absoluta del intervalo donde se encuentra la mediana, multiplicado por la amplitud de clase o la amplitud del intervalo. Entonces vamos a ver acá la primera observación, nos dice donde I es el primer intervalo cuya frecuencia acumulativa supera n medios. N medios sería el tamaño de la muestra entre 2, la mitad del tamaño de la muestra. Vamos a ver esto con un ejemplo. Este ejercicio está resuelto, por tanto eso mismo vamos a desarrollar en Excel. La distribución de frecuencias de la duración en horas del uso continuo de 212 dispositivos electrónicos iguales sometidos a un cierto control. Entonces nos dan una tabla de distribución de frecuencias. El intervalo donde se encuentra la mediana es el primer intervalo en el cual supera justamente la mitad del tamaño de la muestra. Entonces n sobre 2, vamos viendo aquí n sobre 2, n cuánto vale 212 entre 2, y está haciendo aquí el cálculo, lo está calculando utilizando estadística, y eso mismo vamos a utilizar en Excel. 106 es menor que la frecuencia acumulativa, entonces vamos verificando este valor. 106, verificamos en la frecuencia. 4 es menor que 106. Menor o igual, digo, no. 10 es menor que 106. 4 es menor, sí. 10 es menor, sí. 19 es menor, sí. 39 es menor que 106, sí. 70 es menor que 106, sí. 150 es menor que 106, no. Entonces ya supera n medios. Por tanto, el intervalo que está obteniendo, veamos acá, el intervalo es el sexto, entonces va contabilizando aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donde se encuentra la mediana es en la clase secta, ¿listo? ¿Y cómo determinamos aquí la amplitud de clase? Podemos coger cualquier número, por ejemplo, entre 400 y 450. ¿Cuál es la diferencia? Simplemente vamos a restar los valores. 450 menos 450, ¿ya? Entonces, esa es la respuesta. Vamos a coger cualquier valor. Por ejemplo, 779 menos 699, 50. Luego está calculando los datos que la fórmula me pide. Son
I menos 1, Fi menos 1 sería F, veamos aquí cuánto vale I, vale 6, menos 1 sería 5. Entonces el dato que me interesa y va a entrar en la fórmula es 70. La frecuencia absoluta donde se encuentra la mediana es 80, ahí la tenemos. Aquí el límite inferior, ¿de dónde sale este límite inferior? Vamos a ver de qué el dato que tengo acá, ¿dónde está la mediana? Está en la secta, entonces vamos a considerar 600, y ¿quién es el dato menor? Es 599, por tanto este dato del límite inferior la va a obtener del promedio de estos dos valores, 600 más 599 entre 2, y efectivamente este es el promedio. Reemplazando los datos en la fórmula, vamos a tener ahí 599, no, 599.5 es el límite real, más la mitad, n medios, es 106, menos 70, que es la frecuencia acumulativa anterior, donde está la mediana, dividido entre 80, que es la frecuencia absoluta, donde se encuentra la mediana, multiplicado por 50. Y vamos a ver efectivamente de que este dato es 622 horas, aproximadamente, siempre decimos aproximadamente. Entonces, estos mismos cálculos lo podemos hacer en Excel. Creo que ha sido clara la explicación aquí. Entonces, ese sería el ejemplo de la mediana. Entonces, paso a paso podemos ir calculando también, pero claramente creo que lo tienen aquí la solución del ejercicio, que también se puede resolver con Excel. Entonces, ¿cómo hacemos eso con Excel? Ya, entonces veamos aquí los intervalos. El primer dato que tengo es 350. ¿Listo? A ver, vamos a ir, a ver, nos vamos a ayudar con esta tablita que la voy a desplazar a este lado, solamente para copiar los datos. Ya, después la vamos a hacer más rápido. 300, 400, por lo menos tengo que tener estos datos. Ya está. Y luego vamos a completar este dato también, 449. Si tuviéramos los datos originales sería más fácil, porque ya nos dan una tabla de distribución de frecuencias. Entonces Excel tiene una herramienta que permite generar series. Vamos a generar una serie hasta el valor 800. Vean ustedes que automáticamente se va generando estos valores. Ya está. Igual efectuamos un arrastre a partir del punto de inserción. Ya está. Seleccionamos estos dos datos. Van viendo que con Excel es más fácil. Simplemente arrastramos. Ya está. Estos datos sí son interesantes porque no las tenemos. Ya, las tenemos que copiar nada más. Ya, entonces vamos acá. 4, 6, 9, 20, 31, 80, 42, 10, 8 y 2. Perfecto. Ya está. Ahora vamos a verificar si efectivamente la frecuencia es la misma. Obviamente que va a salir el mismo resultado. A ver, vamos mejorando la apariencia de nuestra tabla. Ya, entonces vamos a ir a paso a paso. ¿Cómo calculamos aquí la frecuencia acumulativa? Igual. Una forma sencilla es escribir el primer dato, que es la misma. Perfecto. Aquí vamos a utilizar el método más sencillo. Vamos a sumar este dato más el dato que está en la parte superior. Vamos a ir sumando. Podemos utilizar otra fórmula también. Ya, entonces esta es la más sencilla. Efectuamos un arrastre y automáticamente tengo los resultados. Vamos aquí ahora. La sumatoria de todos estos datos es igual al tamaño de la muestra.
Perfecto. Vamos a calcular esto. Ya está. Al costadito, vamos aquí al costado, vamos a determinar también las frecuencias. A ver, vamos, las frecuencias. Los límites, vamos a los límites reales. Los límites reales, ¿ya? Para que entendamos bien esto de dónde viene estos límites. Estos son los límites. Y vamos a determinar aquí los límites reales. Ya está. Vamos a asumir de que aquí hay un dato anterior a esta, ¿cierto? Entonces vamos a calcularla directamente ahí. ¿Ya? A ver, vamos a hacer lo mismo. Este va a ser el límite real inferior, pero el límite real inferior, vamos a escribirlo así, límite real inferior de la clase. Lo que me interesa es solamente el primero, ¿cierto? El primero. Entonces, para la fórmula, a efectos de la fórmula, vamos a reemplazar aquí un dato anterior a este. ¿Cuál sería un dato anterior a este? Si nos fijamos acá, vamos viendo 400, 399, hay una unidad. Por tanto, aquí será el dato 349, el dato anterior al... A ver, la voy a resaltar para que lo entendamos bien. Este dato que está de color amarillo me interesa. Y si yo quisiera calcular el límite, me interesa también este dato y este otro dato. Perfecto. De ahí de donde salen los límites reales. ¿Cuál es el dato que continúa acá? Sería 850. 850. Que la puedo lograr también arrastrando. ¿Sí? ¿Se acuerdan ahí? Cuando hemos arrastrado por lo menos dos celdas. Entonces este es el dato que me interesa. Pero en la fórmula solamente me interesa esta expresión. A ver, vamos acá. Vamos a calcular el promedio de quién, de los dos datos que están pintados de amarillo, esta celda y esta otra celda. Ya está. Entonces de ahí es donde resulta esa expresión. A ver, vamos. Ya está, esta la vamos a ir borrando. Ah, bien, un dato. Eso lo hemos traído de aquí arriba. Vamos a ir acomodando también. Ya está. Ya, entonces, ¿cuánto es la mitad? Me pregunta aquí cuánto es la mitad. A ver, vamos verificando la fórmula. La mitad de los datos están en n medios. ¿Ya? Entonces aquí vamos a calcular n medios. Aquí es igual n medios. Expresando con fórmula sería el dato que tengo n, que es el total, dividido entre 2. Ya está. ¿Cuánto es? Efectivamente 106. Es el mismo dato. Ya está. Esa es la mitad. N medios. Ya, entonces vamos viendo. Poco a poco vamos a ir obteniendo el resultado. Luego, ¿qué me pide? N medios menor o igual que la frecuencia acumulativa. De ahí es donde determina el valor de I, que es el intervalo, ¿cierto? El intervalo, a ver, vamos a ir viendo, a ver, un momentito, esto del intervalo, este sería de la primera clase, ¿cierto? Igual vamos a determinar dónde está la clase, ¿ya? Ya, entonces vamos verificando este dato, en qué ubicación está. A ver, 606, verificamos en la frecuencia acumulativa, acá la frecuencia acumulativa, entonces nos preguntamos, ¿4 es menor que 106? Sí. ¿10 es menor que 106? Sí. ¿19 es menor que 106? Sí. ¿13 es menor que 106? Sí. 70 es menor que 106, sí.
150 es menor que 106, no. Entonces la clase que le interesa en este caso va a ser este valor, que la vamos a pintar con otro colorcito, ¿ya? Entonces de ahí es donde está determinando el valor del ejemplo, es i. La clase donde está la mediana va a ser justamente estos datos. ¿Listo? Entonces aquí me interesa el límite real también, vean, el límite real de la clase. Entonces la voy a copiar, control V, y efectivamente va a ser el resultado, ¿ya? El resultado que me interesa también es esta celda. ¿Cuáles son los otros datos que me interesa? De acuerdo a la fórmula, me interesa este otro dato. A ver, ya está. Las celdas que vamos a utilizar van a ser las que están de color naranja. Ya está. Entonces simplemente vamos a aplicar aquí la fórmula. Ya la voy a copiar la formulita. Teníamos ahí la fórmula, es esta, ¿cierto? Entonces por teoría sabemos que la fórmula de la mediana es esta que tengo arriba. Entonces la vamos a copiar también esta fórmula y vamos a los resultados. ¿Ya? La voy a copiar en la parte inferior. A ver, por aquí. ¿Listo? Para que lo veamos también. Ya está. Entonces, aquí es igual a la mediana. Vamos a calcular aquí la mediana. La mediana va a ser igual. Simplemente tenemos que escribir la expresión. El límite real donde está la mediana, aquí me dice ¿y cuánto vale? 6. ¿Cuánto es? Es 599.5 más, vamos a abrir paréntesis, ya. Entonces los paréntesis son importantes aquí porque en Excel vamos a tener, por ejemplo, ahí, ¿cómo escribo esto en forma de una expresión? Paréntesis y paréntesis, dividido entre paréntesis y paréntesis, todo esto cierro paréntesis y la voy a multiplicar por la amplitud de clase. ¿Cuánto es la amplitud de clase? 50, ya habíamos calculado que es 50. Vamos a poner como una constante 50. Lo que me falta es en esta estructura escribir el numerador. El numerador es n medios, lo tengo aquí la mitad menos la frecuencia acumulativa anterior a donde está la mediana, sería 70 dividido entre la frecuencia absoluta donde se encuentra la mediana, ese sería 80. Entonces, esta es la fórmula. Vean ustedes que crear una fórmula en Excel se va a basar también en la fórmula que nos han proporcionado. Entre ahí y me dice que es 622. Y efectivamente concluimos con la respuesta 622 y esta unidad que está expresada en horas. Así es como vamos a trasladar la fórmula que nos han proporcionado en Excel. Excel es una potente herramienta en la cual podemos evaluar cualquier expresión, ¿ya? Entonces es muy sencillo